vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Jueves 17 de agosto, tercer jueves ya de este mes de agosto, y es un privilegio, hermanos, una vez más el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 18, versículos 21 hasta llegar al capítulo 19, y de este el versículo 1. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido, aquel servidor se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a sus verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura del capítulo 18 de Mateo, donde ya el día de ayer hablábamos de cómo deben de ser tratados los conflictos que se den dentro del pueblo del Señor. Recuerde que hemos dicho que este es el cuarto sermón que el Evangelio de Mateo nos presenta, y esta es la parte final, ¿verdad?, donde se nos describe de cómo Jesús terminó de hablar, ¿verdad?, y se retiró hacia la región de Judea. Y es interesante este sermón, ¿verdad?, porque el Señor ha dado esas enseñanzas. Pues recordemos que el Señor llega a Cafarnaúm, y es ahí donde llegan los que cobraban el impuesto al templo a cobrarle a Jesús. Claramente el Señor pues le da instrucciones, y eso era lo que veíamos, ¿verdad?, en esta semana. Le da instrucciones a Pedro para que vaya, tire el anzuelo, y el primer pez que saque, o el primer pescado, traerá una moneda para que puedan pagar su impuesto. Ahí comienza este sermón, ¿verdad?, que va a terminar en este día. Y es interesante, decíamos, cómo el Señor pues ha tocado temas, ¿verdad?, especialmente donde nos ha dado los 4 pasos a seguir para resolver cualquier conflicto o situación dentro de la iglesia. Cuando el Señor terminó de dar estas enseñanzas, nos dice la palabra que el apóstol Pedro se acercó a él y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?
Notemos cómo la pregunta del apóstol Pedro se debía a que dentro de la tradición de los ancianos, ellos habían establecido que había un límite en las veces que el perdón se debía de otorgar. Por eso es la pregunta de Pedro, ¿verdad? O sea, Pedro no mencionó el número 7 al azar, sino que respondía, insisto, a la enseñanza judía, pues para ellos los números tenían mucho valor. Y el número 7 es el número perfecto. Y ellos, por lo tanto, creían que el perdonar 7 veces ya se le perdonaba completamente a otra persona. Pero a lo mejor Pedro se sorprendió ante la respuesta del Señor, ¿verdad? Que no le dijo 7 veces, sino que le dijo no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Al decir 70 veces 7, el Señor estaba hablando de un perdón ilimitado. Y claramente puedo recordarle que el Señor estaba usando acá 2 números. Estaba usando el 7, que ya dijimos que es el número perfecto de acuerdo a la Biblia, y estaba usando el 10, que es el número completo de acuerdo a la Biblia. De tal manera que lo que el Señor le dice a Pedro es que el perdón debe de otorgarse completo e ilimitado. O sea, hermanos, en otras palabras, nosotros debemos de perdonar siempre. Pero aquí creo que es importante el que nosotros podamos entender un poco sobre el tema del perdón. Porque, ¿qué es el perdón? Hay personas que confunden el perdón con el olvido. Y obviamente son 2 cosas muy diferentes. Bueno, entonces, ¿qué es el perdón? El perdón, hermanos, es el acto de amor más grande. Puedo recordarle que perdonar es dejar libre a una persona que nos ha ofendido. Y cuando digo dejarle libre, obviamente es renunciar a la venganza por la ofensa recibida, ¿verdad? Es renunciar a todo acto de venganza contra esa persona por el agravio que nosotros recibimos. Pero también es renunciar a guardar resentimiento y rencor en mi vida hacia esa persona. Ahora, hay un elemento bien importante en el tema del perdón, y es que el perdón se debe de pedir para recibirlo. Y obviamente, al recibirlo, se debe de dar. ¿Cómo entender esto? Vea, hay personas que dicen, fulanito me ofendió, pero aunque él no me haya pedido perdón, yo porque soy un cristiano, porque yo soy un creyente, yo ya lo perdoné. Y aunque se oye muy espiritual, ¿verdad?, ese comentario, eso no es así. Porque el perdón se debe de pedir para recibirlo. Y el perdón se da cuando se solicita. O sea, en otras palabras, hermano, si a usted le han agraviado y a usted viene hoy la persona que le ha dañado y le pide perdón, es ahí donde necesariamente y obligatoriamente hay que dar el perdón. Usted dirá, pero mire, bueno, como me dijo alguien, me dijo, mire, con decir perdón piensan que resuelven todo. Sí, tal vez no debiera de ser esa la actitud, pero dice la palabra, si 7 veces te ofende una persona al día y las 7 veces viene arrepentido y te pide perdón, las 7 veces tienes que perdonarlo. Entonces, el perdón, hermanos, se da cuando se solicita, ¿verdad? Creo que cuando hablamos de este caso,
Uno de los ejemplos más grandes sobre el dar el perdón cuando se solicita, ¿verdad?, es a veces cuando se dan problemas matrimoniales. He escuchado muchos casos iguales o idénticos, cuando la esposa muchas veces dice: padre, fíjese que mi esposo pues me falló, ¿verdad?, cometió este error, pero como es el papá de mis hijos, él ni me ha explicado qué pasó, pero yo ya lo perdoné. Y siempre que sucede eso, yo siempre le digo: pues si él no le pidió perdón y usted ya lo perdonó, espere que se lo va a volver a hacer, porque ya se dio cuenta que usted es muy fácil para perdonar. Porque, hermanos, el perdón se da cuando se pide. O sea, si no le han pedido perdón, no esté perdonando usted. Tienen que pedirle perdón. Y la clave de esto, fíjese, o más bien el ejemplo más claro, es Dios mismo. Dios no le va a perdonar a usted si usted no pide perdón. O sea, es necesario que nosotros nos arrepintamos para recibir el perdón. Por el otro lado, el perdón no es olvido. Hay personas que dicen: es que fíjese que yo ya perdoné, pero yo no puedo olvidar lo que me han hecho. Y yo le puedo recordar: hermano, es que no se trata que al perdonar usted va a olvidar. No. O sea, el día que usted olvide las cosas, preocúpese, vea, porque entonces va a tener un problema ya en su memoria. O sea, el perdón no es el olvido, no. Usted se va a recordar probablemente toda su vida el daño que ha recibido. Pero aquí viene el punto: cuando usted ya perdonó, usted recuerda el agravio que recibió, usted recuerda el daño que le hicieron, pero usted ya no llora, usted ya no le duele el recordar ese agravio. Pero si cuando usted recuerda el agravio recibido, usted siente rabia, cólera, enojo, dolor, etcétera, es porque, querido hermano, usted no ha perdonado. Y por eso esa es la clave más fácil para darse cuenta si usted ya perdonó. Recuerde entonces la persona que más le ha hecho daño. Si en este momento que la está recordando usted está sintiendo rabia por esa persona, es porque usted no ha perdonado. Pero si hoy usted recuerda que hace tanto tiempo alguna persona, familiar, hermano, etcétera, le hizo daño, pero usted me dice: fíjese que yo recuerdo lo que me hicieron, pero ya hoy ya no me duele. Al contrario, yo ahora los comprendo. A lo mejor pues ellos actuaron así por diversas razones. O usted puede decir: no, mire, yo hoy lo que hago es orar por ellos para que el Señor pues les dé la fuerza para no seguir dañando, para no seguir cometiendo esos errores. Ahí, ese es un síntoma que usted ya perdonó, ¿verdad? Por eso, queridos hermanos, cuando se nos ha ofendido y la persona viene pidiendo perdón, no importa cuántas veces le han ofendido, siempre debemos de perdonar cuando nos pidan perdón. Ahora, puedo también recordarle que la falta de perdón, mire, es lo que está provocando niveles exagerados de violencia en nuestra sociedad. Podemos ver actos de violencia, ¿verdad? Podemos ver lastimosamente actos de intolerancia. Podemos ver familias divididas, asesinatos. Mire, podemos ver comunidades divididas. Podemos ver personas con grandes cargas emocionales. ¿Por qué razón? Porque no hemos perdonado, por la falta del perdón. Y bueno, este mundo piensa que el que perdona es débil, fíjese. Piensan que el que perdona es cobarde. Pues para el mundo lo que existe es la venganza, ¿verdad? Hay gente que dice: usted, como usted todo le perdona, por eso se lo hacen una y otra vez. A mí me lo hiciera, dice la gente,
mostrándose, ¿verdad?, como fuertes ante esos temas. Pero nosotros debemos de reconocer, hermanos, que el Señor nos exhorta y nos enseña a perdonar. Bueno, Jesús perdonó, y hasta el día de hoy el Señor sigue perdonando nuestros pecados cuando nosotros pedimos perdón. Jesús nos enseñó que la venganza no es del pueblo de Dios. Al contrario, la carta a los Hebreos dice: mía es la venganza, dice el Señor. Es Dios el que hará justicia, hermanos. Es Dios verdaderamente el que hace justicia cuando yo le pongo o dejo que sea Dios el que obre ante mi situación. Ahora, y claramente en el Evangelio de hoy, para que Pedro lo entendiera mejor, le cuenta una parábola, la cual es conocida como la parábola del siervo despiadado. Y dijo el Señor: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía mucho dinero, y como no tenía con qué pagar, el Señor pues le perdonó la deuda, ¿verdad? Vio de que no era posible pagar, pero el Señor fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Pero este hombre, al salir, encontró a un compañero suyo, ¿verdad?, que le debía poco dinero, pero este no tuvo misericordia y no quiso perdonarlo, aunque aquel le decía: perdóname y dame espacio, dame tiempo, te lo voy a pagar todo, pero necesito tiempo. Pero dice la palabra que no quiso entenderlo. Al contrario, viene y lo echa a la cárcel, pensando que estando en la cárcel, ahí estaba seguro que él iba a recobrar su dinero. Ahora, el Evangelio dice: al ver lo ocurrido, sus compañeros se indignaron y le fueron a contar al rey. Este lo encaró y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda tu deuda. ¿No debías tú también perdonar? Pero hermanos, esto es una apelación a la conciencia, porque el perdón que había recibido le daba un compromiso moral, y por eso le digo, el perdón es de conciencia. O sea, perdonar es un acto de conciencia. Y por eso dice la palabra que enojado lo entregó a la cárcel para que pagara toda su deuda. Y termina aquí el texto donde dice: lo mismo hará, dijo el Señor mi Padre, con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Por eso, queridos hermanos, creo que es importante estos temas, ya que muchas veces estos temas no se tocan, ¿verdad? Hablamos tanto de otros temas muy, pero muy espirituales, y muy poco hablamos del perdón, muy poco se habla de tener verdaderamente esa paz con el prójimo, esa paz con el hermano. Vivimos en tiempos de resentimiento, donde todo el mundo anda resentido, donde mucha gente anda guardando ahí rencor porque recibió un maltrato, y no se habla de estos temas. Pero gloria a Dios, porque el Señor nos permite ahora darnos cuenta de la necesidad de perdonar y obviamente la necesidad de recibir y pedir perdón
a las personas que hemos agraviado. Dios ya nos ha perdonado cuando nosotros con un corazón humillado nos hemos acercado a Él. Y ahora, como dice la alabanza, si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Claramente el Señor nos enseñó a pedir a Dios la capacidad para perdonar. Cuando en el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso, queridos hermanos, que en este hermoso día podamos nosotros experimentar el perdón de nuestro prójimo, pero por sobre todo el perdón de Dios, para poder así, libres de toda carga, poder honrar y glorificar a Dios. Que en este hermoso día, queridos hermanos, el Señor nos perdone y nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre.